Nos vamos a ir a la provincia de Buenos Aires. Tenemos la posibilidad de conversar con Carlos Bianco, jefe de gabinete de Axel Kicillof. Buen día, Carlos. Ari Lijará te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ari? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos. Carlos, bueno, muchos temas tenemos para conversar con vos, pero arranco por tema pandemia. ¿Cómo está la situación en la provincia de Buenos Aires en materia epidemiológica? Mira, por un lado, dos buenas noticias, me animo a decir. Por cuarta semana consecutiva tuvimos descenso de casos. Desde que comenzó ese descenso se han reducido fuertemente, un 42%. Los últimos 2 días, lunes y martes, han seguido reduciéndose respecto de los mismos días de la semana anterior, así que estamos contentos con esa evolución y eso tiene que ver obviamente con las medidas de cuidado que se tomaron, que se implementaron por parte del Gobierno Nacional y que adoptamos aquí en la provincia a rajatabla, en el marco de nuestro sistema de fases, pero tal como lo indicaba el decreto de necesidad de urgencia que se encuentra vigente y las últimas medidas de cuidado que se establecieron desde el Gobierno Nacional. O sea, fueron medidas que dieron resultado porque habíamos estado realmente muy cerca de llegar al colapso sanitario y seguir multiplicando la cantidad de contagios y de fallecimientos. Y la segunda es que venimos avanzando muy fuerte con el programa provincial de vacunación, como es de público conocimiento, como lo presentó el gobernador. Ya tenemos... ¿Hola? Hola, sí. Sí, justo se nos cortó un segundito, que decía, ya tenemos... Sí, casi 7 millones de aplicaciones de vacunas en la provincia de Buenos Aires. Vacunados son 5.600.000 al día de hoy y seguimos entregando turnos, siguen llegando las vacunas a buen ritmo a la provincia de Buenos Aires, así que las perspectivas son muy buenas por ahora en los dos sentidos, en la reducción de los casos, y seguimos manteniendo los protocolos, los cuidados como corresponde, y también en el plan de vacunación. Las dos formas que hoy tenemos de cuidar a nuestro pueblo son esas, con las medidas de cuidado que se establecen y con el plan de vacunación. Carly, buen día. Nico Lantos te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nico? Bien. Justamente sobre el plan de vacunación quería consultarte porque ayer hubo algunas declaraciones del ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, que trajeron algo de incertidumbre, sobre todo en la gente joven, porque dijo que se iba a priorizar completar el esquema de segunda dosis de los que ya habían recibido la primera antes que avanzar con la población sub-40. Quería consultarte en ese sentido cuál es la posición de la provincia de Buenos Aires, cómo van a ser los próximos pasos del operativo de vacunación para que los bonaerenses puedan estar atentos y sepan más o menos cuándo les va a tocar. Mira, nosotros venimos avanzando por hitos, como estableció nuestro gobernador, obviamente en consulta con nuestro ministro de Salud, con nuestro viceministro, con todo el equipo sanitario, con los expertos, con el comité de expertos con el que venimos trabajando fuertemente. Nosotros primero avanzamos en lo que definimos como el primer hito, que es el personal de salud, que se vacunó por completo con la primera dosis, después adultos de 70 años y también adultos de 60 a 69 años con comorbilidades, la grandísima mayoría. No me animo a decir el 100% porque siempre se sigue inscribiendo en el programa de vacunación alguno que todavía no se ve inscripto, pero ya está completo ese primer hito. Muy activamente en el segundo hito, que son los adultos de 60 a 69 años sin comorbilidades, los adultos de 50 a 50 años con comorbilidades, lo mismo que de 40 a 49 y con embarazadas. En las primeras 3 categorías estamos muy avanzados, venimos avanzando también muy rápido con las embarazadas, que se sumaron como prioridad un poco después, y en el tercer hito estamos vacunando a todos los adultos mayores de 18 con comorbilidades y todo el personal docente restante tenemos vacunado con una dosis al 80% y todo el personal de seguridad restante tenemos 66% de vacunados. Luego de eso se definirá por dónde avanzar, pero en la medida que sigan llegando vacunas, nosotros también vamos a ir completando los esquemas de segunda dosis, como lo venimos haciendo en gran parte de la población que ya tiene la segunda dosis, sobre todo aquellos que ya cumplen los 3 meses de inoculada la primera dosis, que esa es la regla que estamos siguiendo, con la aclaración que no es que se vence la vacuna a los 3 meses, que uno pierde la protección. La segunda dosis es como se lo conoce en inglés, un booster, un acelerador de la protección,
Así que ese es el criterio epidemiológico con el que venimos trabajando. La idea en general es vacunar lo antes posible a la mayor cantidad de personas y obviamente ir completando en la medida en que se disponen de las segundas dosis y completando los esquemas de vacunación. Bien, y teniendo en cuenta el ritmo de vacunación que se lleva y la perspectiva de que va a poder mantenerse, porque esta semana está llegando una cantidad récord de vacunas, porque ya se van a empezar a distribuir vacunas también fabricadas aquí en el país, ¿cómo imaginás que va a ser la reapertura paulatina, el descongelamiento, digamos? Hay una idea de que estamos transitando quizás los últimos meses más complicados de la pandemia, aunque la cola sea larga. ¿Cómo va a ser ese proceso de aflojar restricción a la provincia? ¿Cómo lo imaginan? Mira, nosotros desde ya hace más de un año estamos trabajando con un sistema de fase, en donde, de acuerdo a criterios objetivos epidemiológicos que tienen que ver con la ocupación de camas, con los nuevos casos, la incidencia de casos, como se lo conoce, la evolución de los casos en las últimas semanas, venimos determinando cuáles son las actividades que se pueden llevar a cabo de acuerdo a cada una de las situaciones epidemiológicas particulares que tienen los 135 distritos de la provincia. Esto hay que ponerlo siempre en comparación con otras jurisdicciones que son mucho más pequeñas y mucho menos pobladas. La situación de la provincia de Buenos Aires es mucho más diversa, mucho más variopinta, mucho más heterogénea. Entonces, por eso tuvimos que establecer un sistema de fases propio, porque no es lo mismo en un momento lo que está sucediendo en el AMBA que lo que está sucediendo en el interior de la provincia, en Carmen de Patagones, en General Villegas, en Juan, etcétera. Las situaciones son muy similares y sobre todo sabiendo que la forma en que se comporta este virus particularmente, nosotros la hemos definido con una analogía muy sencilla, como una mancha de aceite que comienza siempre la ola, la primera, la segunda ola, comenzaron siempre con más virulencia en los lugares centrales, actualmente en la ciudad autónoma, eso después impacta en el primer cordón, impacta en el segundo, en el tercero y luego en el interior, pero cuando llega al interior probablemente ya están bajando los casos en el AMBA, que es lo que pasó en las últimas semanas, y por lo cual recibimos muchas quejas de los distritos del interior, que nos decían, bueno, ¿por qué el AMBA pudo pasar a fase 3 y en el interior en muchos distritos estamos en fase 2? Justamente porque en el AMBA habían caído muchísimo los casos, estamos con una incidencia en promedio en el AMBA menor a los 500 casos, bastante menor a los 500 casos, y en el interior hay distritos que tienen una incidencia hoy de más de 1.200, de 1.600, el más alto, de 1.600 casos, o sea que esas situaciones son muy disímiles. Nosotros vamos a seguir trabajando con este sistema de fases porque nos ha dado muy buenos resultados y lo que se demuestra es que aquellos distritos que cumplen a rajatabla, como corresponde, con las medidas de cuidado muy rápidamente, en cuestión de semanas, 3-4 semanas, reducen muy fuertemente la cantidad de casos. Yo siempre hago referencia a un distrito que no es de nuestra fuerza política, porque si hablo de uno de nuestra fuerza política dicen, le está haciendo propaganda política. No, uno que no es de nuestra fuerza política, que pasó en menos de un mes de tener una incidencia mayor a los 1.000 casos a tener 50. ¿Cuál? ¿Por qué? Porque tomó las medidas que correspondían. Cerró los comercios en el horario que correspondía, se restringió la circulación nocturna, etcétera, y bajaron muy rápidamente. Pero así puedo dar un montón de ejemplos. ¿De cuál estás hablando, Carlos? Sí, de Olavarría. Hoy tiene Olavarría, la última medición, tiene 58 casos cada 100.000 habitantes. Es uno de los que menos casos tiene. ¿Pero por qué? Porque inclusive tomó medidas más restrictivas que las que establecía el sistema de fases. Y cayeron, porque la verdad que no hay mucha magia en esto. Si uno, cuando aumentan muchísimo los casos, restringe la circulación, caen los casos, que es lo que sucedió en general. Venían aumentando muchísimo los casos, se pusieron las nuevas medidas de cuidado, hicimos un cierre fuerte por 9 días, se empezaron a caer los casos y se mantiene hoy la tendencia. Que se mantenga depende de una tendencia general, que es que ahora aumentó la circulación. Ahora, cuando se flexibilizaron algunas medidas, aumentó la circulación y eso choca contra una contratendencia, que es la inmunización que tiene la población de manera natural, porque se siguen contagiando, y por la vacunación. Así que ahí hay dos fuerzas que se contraponen. Clarísimo. El aumento de la circulación, que tiende a aumentar la cantidad de casos, la vacunación y la inmunización natural, que tienden a reducir la cantidad de casos. O sea que esos son dos fuerzas que están permanentemente en puja. Nosotros tenemos que tratar de lograr que la que se imponga es la de la vacunación, la de las mayores medidas de cuidado. Es así, tan simple como eso, tan simple como eso.
Clarísimo. Te saco un poco del tema de la pandemia para hablar de las elecciones que ya están en el horizonte. Falta apenas un mes para el cierre de listas. Y en los últimos días hubo mucho movimiento y muchas especulaciones con respecto a lo que sería la interna opositora en la provincia de Buenos Aires, con candidatos que aparecen, que no, que se pelean y demás. Quería preguntarte por el Frente de Todos. ¿Cómo ves que está llegando el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires a estas elecciones? Han comenzado las mesas de campaña, han comenzado las recorridas también. ¿Cómo ves que va a definirse en principio las listas en este mes que queda y cómo crees que van a llegar a las elecciones? No, por un lado nosotros no estamos en campaña. Parecería ser que sí, la otra fuerza política de la oposición, la principal fuerza política de la oposición está en una campaña bastante sucia. Parecería ser, además, por el tono de las declaraciones que se llevan adelante, bueno, con inclusive alguna falta de respeto particular entre los miembros de la oposición, pero no es mi problema, es un problema de la oposición, o sea que no quiero opinar sobre eso. En nuestro caso, nosotros no estamos en campaña, lo que estamos haciendo, bueno, sí estamos en campaña de vacunación, estamos en campaña de vacunación, estamos en campaña de medidas de cuidado y estamos en campaña de poner a disposición de la población, de los sectores productivos, de los sectores económicos, de la población, del pueblo bonaerense en general, todas las medidas de sostén en un contexto que es muy, muy complejo, la verdad que es muy, muy complejo porque la pandemia no solo afectó al mundo en términos sanitarios, sino en términos económicos, sociales, productivos, psicológicos. Todo nos alteró, nos puso patas para arriba la vida a todos, así que nuestro frente en general, nuestro gobierno en particular, no está dedicado a hacer ninguna campaña política, está dedicado a cuidar y vacunar a las personas y a sostener económica y socialmente a nuestro pueblo. Esa es la única campaña en la que nosotros estamos involucrados. Respecto a la definición de listas, seguramente hay mesas de discusión, hay mesas de trabajo, todavía no se están hablando de nombres, pero bueno, seguramente de esas mesas que en realidad lo que hacen es representar al frente. Nuestro es un frente de todos, es un frente electoral que está compuesto por distintas fracciones políticas, casi todas del peronismo, algunas no, algunas no particularmente, bueno, algunas no, no tienen que ver con el Partido Justicialista, y en el marco de esa representación general se definirán a los mejores candidatos. La verdad que lo que nosotros vamos a hacer es poner a los mejores candidatos para obtener el mejor resultado posible, porque detrás de esta elección se define mucho. Hay distintos proyectos políticos para la Argentina detrás de esta elección. Hay una vuelta al neoliberalismo que la expresa muy claramente Juntos por el Cambio, y hay un modelo de desarrollo productivo, de inclusión social, de mejora de las condiciones de vida del conjunto de la población, no de una pequeña minoría, que es lo que nosotros representamos como Frente de Todos. Carlos, te hago una última, siguiendo con esto. El otro día circuló una frase, no recuerdo de quién es, pero que dice que sin las vacunas no se puede, con las vacunas solas no alcanza, que viene a tomar una vieja frase de Alberto Fernández que decía, sin Cristina no se puede, solo con Cristina no alcanza. ¿Qué falta, además de las vacunas y además de la cuestión de salud, para no tanto para ganar las elecciones, sino para mejorar la situación económica, como vos decías? Ayer se hizo un anuncio vinculado a la carne, vos sos especialista en comercio exterior, así que por ahí tenés una mirada sobre eso. Nosotros siempre tiramos de acá la cuestión de, vacunas y asado englobando el precio de los alimentos, que alcance el salario, etcétera. ¿Coincidís con esto de que solo con la vacuna no alcanza y qué más hace falta para ganar las elecciones y seguir con este proyecto? Sí, pero por eso, más allá de la cuestión especulativa de ganar o no ganar una elección, la cuestión de, lo que nos corresponde a nosotros con nuestra responsabilidad política e institucional y de gobierno y de gestión que tenemos en este momento, por eso lo quiero dejar un poco por afuera de la especulación sobre el resultado y el devenir de las elecciones. Lo que tenemos que hacer como gobierno de la provincia de Buenos Aires, yo hablo de la provincia de Buenos Aires, son tres cosas: cuidar a la gente, vacunar a la gente y ponerle un manguito en el bolsillo a la gente. Son las tres cosas que tenemos que hacer como gobierno en un contexto de pandemia y de crisis económica y social, porque la verdad que uno no puede negar, no se puede tapar el sol con la mano. Estamos en crisis, obviamente, veníamos de 2 años de crisis económica y social, y nos agarró también una pandemia, la peor pandemia de los últimos, la única pandemia en los últimos 100 años, y la peor crisis económica, probablemente la que tuvimos el año pasado y que todavía tiene sus coletazos a nivel mundial este año, la peor crisis económica desde el comienzo del capitalismo, por la virulencia, por la caída tan abrupta del Producto Bruto Mundial, de las condiciones de vida,
de la población, etcétera. Nosotros tenemos que hacer esas 3 cosas, es lo que nos pidió el gobernador. Que trabajemos cuidando a la gente, que la gente se sienta cuidada, que vacunemos lo antes posible, lo más rápido posible, y que pongamos a disposición del pueblo bonaerense todas las medidas de carácter económico, de sostén productivo, de sostén de las situaciones sociales, para justamente hacer lo que corresponde hacer a cualquier gobierno, mejorarle la vida al pueblo. Clarísimo. Carly, una última antes de dejarte. Ayer, bueno, Axel hizo referencia en un acto a los sobres María Eugenia Vidal. Vidal le contestó a través de Twitter negando esos sobres y dando a entender de alguna manera que los que daban sobres son ustedes, el actual gobierno, cuando dice no todos somos iguales. ¿Alguna respuesta, alguna reflexión sobre este intercambio? No, que nosotros no damos sobres a nadie. A lo que se refirió el gobernador es a la pauta millonaria, a la entrega de pauta millonaria, que lo que hacía era encubrir, encorsetar toda la acción, la no acción, la inacción del gobierno de María Eugenia Vidal. A eso se refirió, no le veo más gravedad que esa al asunto, a eso se refería con esa expresión, pero no, nada más que eso. Muy bien. Carlos, muchas gracias por este contacto con el Destape Radio. Que tengas buen día. A ustedes, un abrazo. Hablamos con Carlos Bianco, el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires.